El día de hoy voy a estar hablando acerca de un tema que probablemente usted lo ha escuchado por mucho tiempo y de hecho estábamos cantando acerca de él en este devocional, pero parece ser que este tema va perdiendo cada vez su valor en la sociedad, incluyendo en la iglesia, y este tema es acerca de Dios, el Dios a quien servimos. Muchas personas frecuentemente usan esta palabra, el término Dios, Señor o cualquier otro sustantivo para referirse a un ser supremo, pero pocas veces las personas se detienen a pensar y a meditar acerca de ese Dios de quien suelen hablar. Por otro lado, hay muchas personas que tienen mucha información acerca de Dios, conocen mucho acerca de Dios, pero no necesariamente conocen a Dios. Fíjense que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han querido atribuirse la prerrogativa de ser Dios. El ser humano tiene un hambre insaciable de querer ser Dios, de querer dominar a los demás, como el caso del rey Nabucodonosor, que en un momento de su vida se sintió tan grande, fue tan grande su orgullo, que mandó a edificar una estatua de sí para que todas las personas de su reino le adoraran, le dieran adoración. Ahora, venida a la era cristiana, después de iniciada, hubo un tiempo en el que el temor a Dios, la reverencia a Dios, era muy marcada, era muy notoria. Dios estuvo en el centro de la sociedad, y especialmente en Europa, donde el Evangelio tuvo un buen recibimiento. Dios era el centro, todo giraba en torno a Dios. Sin embargo, a partir de movimientos tales como la Ilustración, si usted lo ha escuchado en algún momento, la iglesia fue perdiendo espacio. Y digo la iglesia porque ustedes saben, y todavía en nuestro país queda un poco de eso, que la iglesia tuvo mucha influencia en la vida social, en los estados, en los gobiernos. Pero a partir de movimientos como ese, la iglesia fue perdiendo influencia y Dios fue siendo desplazado del centro de la sociedad. Otro movimiento que tuvo lugar hace unos siglos fue la revolución científica, donde algunos científicos creyentes en Dios empezaron a investigar con la intención de conocer más a Dios. Sin embargo, lo que hicieron fue quitar a Dios del centro y dar lugar al humanismo, poner a Dios en el centro de todo. Dicen algunos historiadores que fue científicos como John Locke e Isaac Newton quienes introdujeron esos conceptos de la razón humana, del humanismo, que fue quitando a Dios del centro. Dice el doctor Albert Green que los primeros científicos no pensaron que su trabajo iba a amenazar la fe cristiana o que iba a desplazar a Dios. Ellos andaban buscando conocerle más, pero al final terminaron mal. No quiero cansarle, no es una clase de historia. Quiero llevarle al momento histórico en el que estamos viviendo hoy en día. Y el movimiento que vivimos actualmente, llamado postmodernismo, simplemente ha ido más allá de cualquier otro movimiento anterior, de cualquier otro punto de vista filosófico anterior, diciendo no hay
absolutos, no hay verdad. Y como no hay verdad, están diciendo, Dios no existe. Eso es lo que más se está promoviendo hoy en día. De acuerdo a lo planteado por el autor mencionado, él dice que las escuelas en los Estados Unidos originalmente estuvieron conectados a la fe, estaban conectados a las iglesias, o incluso eran dirigidas a alfabetizar a las personas para que las personas pudieran leer la Biblia. Fíjese qué inicio tan lindo tuvo todo el intelectualismo en Estados Unidos. Y de hecho, las universidades tuvieron la intención de preparar a los pastores para que pudieran guiar fielmente a la congregación. No fue hasta mitad del siglo XIX que los pastores fueron perdiendo prominencia en las universidades, la teología fue perdiendo valor, Dios fue siendo sacado de las universidades y consecuentemente de las escuelas. ¿Y qué ha pasado con Dios? ¿Dónde ha quedado el espacio que tiene Dios en nuestra sociedad? Bueno, todavía en la Ilustración, aunque ellos ya habían quitado a Dios del escenario, aún sostenían la idea de que la razón humana podía encontrar la verdad. El problema de la sociedad actual es que ni siquiera tiene una verdad absoluta, una verdad en quién o en qué confiar. Y esto ha ido afectando a la iglesia de manera negativa y nadie se está parando a decir si hay verdad absoluta. O más bien, pocas personas. Dios está usando muchos hombres que últimamente se están levantando, pero cada cristiano debería tomar esto como un asunto propio y decir sí hay verdad, sí hay un Dios a quien adorar, un Dios poderoso, un Dios soberano. En el libro de Reclamando la Esencia de la Educación Cristiana, dice la persona a quien cité, él cuenta un testimonio de una pareja de Inglaterra que tuvieron 38 años, estuvieron como misioneros en la India, y luego de todo ese tiempo, cuando regresan a su país, le preguntan qué fue lo más difícil de volver a su país después de tanto tiempo. Y la respuesta de ellos fue la desaparición de la esperanza, encontrar que todo el mundo estaba viviendo una vida vacía, una vida sin esperanza. Ellos comentaron que en la India, por mal que tuviera la situación, la gente tenía esperanza de algo. Pero allá la gente fue perdiendo la esperanza. ¿Y sabe cuál es la razón? Fueron desplazando a Dios del centro. Y cuando usted quita a Dios de su vida o lo quita del escenario, va a perder la esperanza también. En el libro de Jueces, luego de narrarse la muerte de Josué, en el capítulo 2, versículo 10, dice una frase breve, pero muy, muy cierta. Y es que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Esto describe muy bien lo que está viviendo nuestra generación actual. Lamentablemente no conoce a Dios. Cada vez conocen menos de ese Dios majestuoso y poderoso a quien adoramos. Les voy a invitar ahora sí a que leamos en el capítulo 17. Aquí aparece la narración de uno de los episodios de la vida de Pablo, mientras él esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas.
Él andaba paseando por la ciudad de Atenas y vamos a ver lo que sucede. Le voy a invitar que leamos desde el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho. Porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Eso es poderoso, lo que acabamos de leer aquí. Está haciendo una descripción majestuosa de Dios. Los griegos tenían una religión politeísta, es decir, ellos creían en muchos dioses. Aún hoy en día se habla del panteón griego. Esta palabra panteón quiere decir dioses. Por tanto, en cada ciudad griega había muchos ídolos, y este era el caso también de Atenas. Al pasear Pablo por esta ciudad y ver todos los altares que habían construido a distintos dioses, él no pudo contenerse, no pudo quedarse callado. Él tenía que hacerles saber a ellos que hay un Dios poderoso. Así que él le habló a Atenas, a los atenienses, de esos dioses. Él era celoso del Dios verdadero y esto le estaba inquietando tanto que empezó a predicarle del Dios verdadero. Este testimonio de Pablo llega a algunos filósofos atenienses y ellos lo buscan y lo llevan al Areópago, que era como el tribunal que tenían los atenienses al aire libre, pero también era el lugar donde tenían sus discusiones filosóficas. De hecho, si usted notó, lee un versículo antes, del versículo 21, dice de los atenienses que ellos se ocupaban mucho de oír cosas nuevas. A ellos les interesaba conocer algo nuevo. Y al escuchar a un hombre hablar de un Dios distinto al que ellos tenían, ellos los llevan a Pablo al Areópago y le dicen: háblanos de ese Dios del cual tú estás hablando. Y es interesante notar la sabiduría que Dios le da a Pablo, y como él se ve en medio de un grupo
gentil, un grupo que no conoce a Dios, distinto a cualquier otra situación o discusión con los judíos, donde Pablo le habla de la ley y le cita todo el Antiguo Testamento. Él toma un elemento que es muy particular de esa cultura. Si usted lee el versículo 22, va a notar que explícitamente Pablo les dice: noto que en todo ustedes son muy religiosos. Así que Pablo toma este elemento conocido por ellos, la religiosidad, para introducir al Dios verdadero. Su religiosidad era tal que lo que llamó más la atención a Pablo fue ese letrero que tenían: al Dios desconocido. Imagínense cuántos dioses podían tener. Tenían tantos que por si acaso se le olvidó uno, tenían un altar con esa escritura: al Dios desconocido. Y esto es lo que Pablo aprovecha y les dice: ese Dios que ustedes desconocen, ese Dios que ustedes no saben quién es, ese es el Dios a quien yo proclamo. Y ese es el Dios del cual le quiero hablar. Al decir esto, lo que Pablo le está diciendo a ellos simplemente: miren, no importa su religiosidad, no importa cuán devotos ustedes son, están equivocados. Ustedes están adorando muchísimos dioses, menos al Dios que tienen que adorar. Yo quiero presentarle ese Dios. Cuando hablamos de religiosidad, cumplir, tener ceremonias, participar activamente de cualquier actividad convocada, hacer cualquier ritual, al final estamos hablando de que estamos haciendo algo que no es lo que Dios nos está pidiendo cuando no lo hacemos para Él. Y esto es lo que está introduciendo acá. Esta religiosidad no tenía ningún valor. No es por las muchas ceremonias o por lo espiritual que parezca a una persona que se ha de salvar. No es por lo consagrado que se vea que va a agradar a Dios. Y el mejor ejemplo de esto son los fariseos. Los fariseos eran personas muy religiosas, personas que conocían la ley. Vamos a decir, los griegos, los atenienses ni siquiera tenían la ley, no la conocían. Pero los fariseos tenían la ley, conocían la ley, predicaban la ley, pero ¿sabe qué? No conocían a Dios. Eran religiosos. Tenían información acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Y la prueba de esto es que por mejor que parecían conocer la ley, rechazaron a Jesús, el Verbo hecho carne, el Mesías que por tanto tiempo habían esperado. No lo conocieron. Estuvo ahí, se hizo carne, habitó entre ellos, ¿y qué hicieron? Lo rechazaron, no conocían a ese Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 4, mientras Jesús conversa con la mujer samaritana. Él le dice en un momento: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no conocen. Y yo quiero que usted note esto bien, hermano. El asunto no era la adoración, no era la escasez de adoración, no era la falta de adoración. El punto era el objeto de la adoración. El asunto es que muchas veces nosotros estamos adorando a lo que no sabemos. Decimos conocer a Dios, pero al final no lo conocemos. Tenemos
información, nos hemos vuelto religiosos. Y eso puede ser la realidad de muchos de nosotros. Es posible que lleve mucho tiempo adorando lo que no conoces, adorando a alguien llamado Dios sin conocer bien a Dios. Posiblemente seas alguien devoto, alguien que nunca deja de congregarse, que religiosamente cumple con las actividades programadas, pero sabes que eso no significa que no conozca bien a Dios. Muchas veces nuestros estilos de vida dicen que no conocemos a Dios. Muchas veces nuestras conversaciones dicen que no conocemos a Dios. Hablamos con desesperanza. Vivimos haciendo planes en los cuales Dios no tiene lugar. Decimos conocer a Dios, pero vivimos como el que no lo conoce, como quitando a Dios del centro. La Biblia contiene numerosas afirmaciones que advierten de vivir una vida religiosa. Por ejemplo, en Mateo 7:21 en adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es el que va a la iglesia, no es el que canta, no es el que cumple con todas las actividades que hay. No, dice este versículo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo puedes hacer la voluntad de Dios si no lo conoces? Si no sabes cuál es esa voluntad. Así que nuestra cultura se está caracterizando mucho porque actualmente muchas personas andan buscando desesperadamente a Dios, pero no lo conocen. No saben quién es. Y déjeme decirle que este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Uno de los peligros del posmodernismo en que vivimos es que se caracteriza por la desesperanza. Las personas viven sin una perspectiva divina y muchas veces por acallar su conciencia, por sentir que están bien, viven en un dualismo y dicen: Dios, te estoy dando esto, pero deja vivir mi vida. Pero eso es un indicio de que no conocen a Dios. Porque si le conociera, se rindiera por completo a ese Dios. De hecho, hoy en día es común escuchar personas decir: lo importante es buscar a Dios, no importa donde tú lo busques. Él está donde quiera que tú vayas. Eso es una falacia grande, eso es una mentira. Tú puedes buscar a Dios donde tú quieras, pero no lo vas a encontrar donde tú quieras. Hay una sola manera. El único camino, dice Jesús, es Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No es un asunto de calmar mi conciencia, no es un asunto de sentir que le estoy dando algo a Dios. Dice en Juan, y en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Hay gente que insiste y dice: todos los caminos conducen a Roma. Sí, eso es una frase muy antigua, pero cuando se trata del Evangelio no tiene valor, porque el único camino que conduce a Cristo, al Padre, es Cristo. Fue Él mismo quien lo afirmó: yo soy el camino. La pregunta es: ¿conoces tú a ese Dios? Otro ejemplo de una vida religiosa es el mismo apóstol Pablo. Seguramente usted ha escuchado su testimonio muchas veces y ha escuchado de lo celoso que era él defendiendo la ley. Pero no conocía a Dios. De hecho, él perseguía a los cristianos hasta que Dios lo encontró y vino a un conocimiento pleno
acerca de Dios. Aquí en la iglesia hay un hermano muy querido que suele decir: yo estuve viniendo a la iglesia 10 años a calentar sillas hasta el día en que me convertí. Él está diciendo: yo no conocía a Dios en todo ese tiempo, 10 años viniendo, escuchando de Él, pero no conociéndolo, hasta que empecé a conocer a ese Dios verdadero, poderoso, que salva. Vuelvo y repito, hermanos, ser religioso no es conocer a Dios. Ahora bien, luego de introducir al Dios a quien él proclama, Pablo pasa a describir a ese Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, él está predicándole a esos atenienses y él le dice: a ese Dios desconocido, es a ese Dios a quien yo proclamo. Pero él quiere dejar claro en la mente de los atenienses que el Dios a quien él proclama no se compara con ninguno de los dioses o ídolos a quienes ellos estaban adorando. Por eso en el versículo 29 del capítulo que leímos, él dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Yo no sé si usted puede notar la intensidad con la que Pablo está proclamando a Dios. De manera diplomática, yo no sé si fuera aquí en República Dominicana, cómo él se lo hubiese dicho, pero probablemente en un lenguaje como este: pero mis hijos, ¿cómo a ustedes se les ocurre pensar que a un Dios soberano, poderoso, ustedes lo pueden reducir y limitar a una imagencita? ¿Cómo se les puede ocurrir? Él está proclamando a un Dios todopoderoso y lo que está viendo es que estas personas tienen a muchos dioses pero limitados. Un Dios para esto, un Dios para aquello, dioses limitados. Lo primero que podemos destacar en esta descripción que Pablo hace acerca de Dios es que él le habla de ese Dios como un Dios creador. Lo que existe fue creado por Él. Y luego Él pasa a hablarle acerca de la independencia de Dios. Y aquí quisiera entrar a algunos atributos de Dios. Y ese primer atributo destacado en este pasaje es la independencia de Dios. Hablando de la independencia como un atributo de Dios, Wayne Grudem dice: Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. La Biblia en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir, ni para ninguna otra razón. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Yo sé que muchas veces usted ha escuchado o ha leído de Job y la conversación que Dios tuvo con Job. Y en el capítulo 41 de este libro, el versículo 11, Dios le preguntó a Job: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Dios no tiene necesidad que ustedes le hagan un altar. Dios no tiene necesidad que ustedes le hagan un templo. Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios quiere que le conozca a Él. Él quiere poder tener una relación contigo. Él quiere manifestarse su amor y lo manifestó a través de Jesucristo. No se trata de lo que tú puedas darle a Dios. Se trata de tu relación con Dios.
Gruden agrega, nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Dios, quien creó todas las cosas. Es decir, si tú crees que le da algo a Dios, tú le estás dando de lo que Él te da a ti. No creas que tú le puedes dar algo a Dios. No puede, porque lo que hay le pertenece a Él. Así que tú le devuelves a Dios algunas cosas y hasta eso nos cuesta, nos da trabajo. Hablando de la independencia de Dios también, describiendo esto, en el Salmo 50, del versículo 10 al 12 dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas, toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Conoces tú a ese Dios proclamado acá? Yo no sé si usted logra comprender la magnitud de este atributo. Hoy en día muchas veces nosotros vivimos como si es Dios quien necesita de nosotros. Cuando nosotros dependemos de Él, el mundo depende de Él. Vimos en el versículo que en Él nos movemos, en Él vivimos. Vemos en otros versículos que la creación subsiste por Él. Y aún así muchas veces nosotros vivimos como si Dios no nos necesitara. El mundo proclama a gritos que tú eres lo máximo, que tú mereces lo mejor, que tú eres un Dios. Y al ir creyendo esas mentiras, nosotros vivimos como si todo el universo debería trabajar para complacernos. Como si Dios debería vivir como la lámpara. Tengo un deseo, contéstalo. Cuando tu vida, mi vida, el mundo depende de Él. Ahora, una de las cosas que más me sorprende de este atributo, me llena de asombro, es que a pesar de su autosuficiencia, a pesar de que Dios no nos necesita, tú y yo podemos glorificarle y proporcionarle gozo. ¿Eso no es algo sorprendente para usted? ¿Cómo es posible que a un Dios tan grande, poderoso, soberano, inmenso, una criatura tan débil, chiquita, insignificante, pueda darle gozo? Pero así es Él. Así es Dios, de soberano, de grande, de asombroso. Hace unos días, comentando la prédica acerca del orgullo que dio nuestro pastor, un hermano decía, lo que a mí me sorprende no es que yo sea orgulloso o que seamos orgullosos. Lo que a mí me sorprende es que siendo nosotros tan orgullosos, todavía Dios nos use para su gloria. Un Dios tan grande, tan soberano, a pesar de tus defectos, te usa para su gloria. A pesar de ser el Dios todopoderoso, dueño de todo cuanto existe, te ama y te llama a conocerle. La pregunta es, ¿conoces tú a ese Dios? ¿Está viviendo de acuerdo a los estándares de Dios? Ahora, en este punto es posible que alguien pregunte, ¿y si Dios no nos necesita, para qué nos creó? Porque hay gente que pregunta, tiene ese tipo de pregunta. Siempre quieren buscar algo más. ¿Para qué nos creó? De hecho, hace unas cuantas semanas que en el colegio conversaba con una joven de 7º grado y ella me decía eso mismo, como, yo no sé para qué existo. O sea, no conoce a Dios, no tiene significado su vida. Eso es lo que pasa
cuando Dios es quitado del centro? La vida se queda vacía, sin significado. Ahora bien, en el versículo 26 está la respuesta. ¿Para qué te creó Dios? Para que le buscara, para buscarle a Él, para darle gloria a Él. El Catecismo de Westminster lo expresa de este modo. La primera pregunta que hace en este documento es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La razón de tu existencia es la gloria de Dios. Y aquí hay algo que debes tener pendiente, hay algo que debes tener claro en tu mente. Nunca vas a estar completo, nunca vas a experimentar gozo verdadero, nunca tu alma va a estar satisfecho hasta que cumpla el propósito por el cual fuiste creado. Tu alma no va a estar satisfecha si no conoce a Dios. Lo único que va a traer satisfacción a ti es glorificar a Dios. Y lo vas a glorificar al conocerle. Probablemente usted ha escuchado esta frase célebre dicha por John Piper: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Mientras tú más conozcas a Dios, más gloria le da a Dios, más satisfecha estará tu alma en Dios. No se deje engañar del relativismo de nuestra época. Hoy en día se vende la idea de que tu felicidad y tu satisfacción dependen de los logros que tú tengas, de las cosas que tú puedas obtener. Pero eso es una mentira. Probablemente usted ha escuchado una frase dicha por Jim Carrey, este comediante famoso, que él decía: yo quisiera que todo el mundo pueda ser rico para que se den cuenta que de eso no depende la felicidad. Y lo está diciendo alguien que tiene riquezas. Y lo está diciendo alguien que no conoce a Dios. Imagínese qué vacío está el hombre, que aunque tenga todas las cosas de este mundo, está vacío. Porque depende de cuánto conozca a Dios y de cómo viva tu vida. Ahora, el versículo 28 agrega un elemento más y que hace esto aún más interesante. Tu existencia depende de Dios. No solo que tú existes para la gloria de Dios, sino que tu existencia depende de Dios. Tú estás vivo, tú respiras, porque en su soberanía Dios sostiene al mundo con su poder. Y aquí entra otro de los atributos de Dios, y es su soberanía. En las últimas semanas, algunos me habrán oído hablar de esto, y de hecho en el retiro de jóvenes adultos que hubo hace un par de semanas atrás, hablamos de este tema, la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Cuando decimos que Dios es soberano, dice Arthur Pink, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano y decirle: ¿qué haces? Dios es completamente soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Él posee el derecho de gobernar todo tal como Él quiera hacerlo. Dios es como el alfarero que tiene control completo sobre el barro.
Él puede usar su poder cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. Pero a veces conocemos tan poco a Dios que queremos manipularlo. Queremos que Él haga lo que nosotros queramos, cuando el soberano es Él. Ahora, este pensamiento va totalmente en contra del posmodernismo. Si hay algo que el ser humano busca desesperadamente es tener el control. Los atenienses siempre querían conocer más, saber más, querían saber todo lo que estaba ocurriendo. Y eso es algo que sigue ocurriendo en la actualidad. El hombre quiere saber el futuro, quiere dominar la naturaleza, quiere dominar a sus semejantes y muchos quieren dominar incluso a Dios. En uno de sus sermones, Charles Spurgeon dijo: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los gobierna y que la soberanía los va a santificar a todos. Él agrega: no hay nada por lo que los hijos de Dios deban contender con más ahínco que por el dominio de su Señor sobre toda la creación. Lo que Pablo estaba haciendo allá en Atenas, él está diciendo: esos dioses que ustedes tienen son chiquititos. El Dios que yo proclamo gobierna sobre todo, es soberano. El reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos es lo que debemos proclamar. El trono de Dios y su derecho a sentarse sobre ese trono debemos proclamarlo. Por otra parte, sigue diciendo la cita: no hay doctrina más odiada por los hombres del mundo y no hay otra verdad que hayan convertido en una pelota de fútbol como la grandiosa, estupenda y muy cierta doctrina de la soberanía del infinito Dios. Y él dice: los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que gobierne sobre los océanos. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces su criatura rechina en los dientes. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer de nosotros, de su criatura, como lo crea conveniente, es cuando los hombres se burlan de quienes proclaman a un Dios como ese. Y eso es lo que está pasando actualmente. Hay gente que habla de Dios y te dice: hay hora para que me vaya bien en esto, hay hora para que me vaya bien en tal cosa. Pero cuando tú le dices: Dios gobierna, Él es el amo y Señor, no se sienten muy contentos. Porque si hay algo que queremos constantemente es gobernar nosotros nuestra propia vida. Pero ¿sabes qué? Fuimos creados para Él. Y Él gobierna, es soberano, tiene el derecho de hacer como Él quiera, cuando Él quiera. Ese Dios que predicó Pablo, ese Dios soberano y poderoso, ese es el mismo Dios que proclamamos aquí en nuestra iglesia. Es el Dios a quien adoramos y servimos. Ahora, permítame destacar dos atributos más brevemente. Ese Dios soberano, ese Dios independiente y glorioso, ese Dios creador, es también un Dios misericordioso y paciente.
En Éxodo 34:6 aparece esta declaración. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. De igual modo, en el Salmo 103:8 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe? Es por su misericordia y por su paciencia que Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, como leímos en uno de los versículos. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de ese atributo compasivo, de la bondad de Dios, que a pesar de lo pecaminoso que somos, nos da las cosas que tenemos, nos permite vivir en su mundo. Si hay alguien en este lugar que aún no conoce a Dios, en su misericordia Él te llama al arrepentimiento. Si al igual que los atenienses tú has hecho un altar en tu vida para el Dios desconocido, en esta mañana Dios te llama al arrepentimiento, a conocerle a Él, el Dios verdadero, a que le busque a Él, que le glorifique a Él y que te deleites en Él. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, este atributo es definido como la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Dios es paciente con el pecador, pero como leímos en el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En su misericordia, en su paciencia, sin importar los pecados que tú has cometido, Él ha sido paciente y te ama de tal modo que ha dado una solución a tus pecados. Esto está conectado al otro atributo que quiero mencionar, el último que vamos a ver hoy, y es la justicia de Dios. En el versículo 31 leemos que la razón por la que Dios declara a todos los hombres que se arrepientan es porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Dios es un juez justo y un día todos los hombres han de comparecer ante su trono y han de ser juzgados. Cuando hablamos de la justicia de Dios, quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y la pregunta es, ¿qué es recto? Dios mismo es la norma final de lo que es recto. Y es por esa justicia que si Él actúa en base a lo que es justo, dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Si Él te fuera a tratar en justicia, me fuera a tratar en justicia, lo que merecemos es la muerte. Pero Él manifestó su justicia a través de Jesucristo. Y Cristo murió en la cruz para manifestar la justicia del Padre y para justificar a todos aquellos que creen en Él. Porque de tal manera Él te amó, de tal manera que dio a su único Hijo. La pregunta es, ¿lo conoces? Hablando de Dios en Deuteronomio 32:4, Moisés dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Cuando Dios no castiga el pecado, parece indicar que es injusto.
Por eso Pablo dice que cuando Dios envió a Cristo como sacrificio para llevar el castigo del pecado, lo hizo para así demostrar su justicia. Anteriormente leímos, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, dice en Romanos 3, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, demostró que el Padre es justo, que Dios es justo, y todo aquel que viene a Él le es imputada la justicia de Cristo. Ya ahora yo me puedo presentar ante el Padre no con mi justicia, sino diciéndole, Cristo pagó la condena. Y yo vengo a ti porque su justicia se ha convertido en mi justicia. ¡Qué Dios tan grande! Y mira que ahí hay un atributo más que lo hablaremos en otro momento, y es su amor. Te amó de tal manera que dio a su Hijo para salvarte, para salvar al pueblo de su pecado. ¿Qué hemos visto hasta este momento? ¿Qué hemos visto el día de hoy? Primero, hemos visto cómo el hombre, en vez de acercarse más a Dios, se ha ido alejando de Él y conociéndole cada vez menos. Vivimos en la época del relativismo, una época de desesperanza y desconocimiento del Dios creador. Luego vimos, partiendo de Hechos 17, primero que ser religioso no es lo mismo que conocer a Dios. Vimos la independencia de Dios, la soberanía de Dios, la paciencia y misericordia de Dios, lo asombroso que es nuestro Dios. Quisiera concluir haciendo algunas preguntas. ¿Muestra tú con tu vida que eres religioso o que realmente conoces a Dios? ¿Estás tú mostrando que tiene mucha información pero que no conoce a Dios, o realmente conoces a Dios? ¿Estás viviendo como si es Dios quien te necesita a ti y no tú a Él? ¿O estás viviendo en dependencia total de Dios? ¿Estás tú viviendo sobrecogido por el relativismo de nuestra época? ¿O estás tú asombrado por los atributos y lo asombroso que es nuestro Dios? ¿Estás tú cumpliendo con el propósito por el cual fuiste creado? Glorificar a Dios, deleitarte en Dios. ¿En qué o en quién está tu deleite? ¿En Dios o en las cosas pasajeras? Si aquí hay alguien que aún no conoce a Dios, quiero decirte que en su misericordia Dios te ha traído y te invita a conocerle. Ya escuchaste que Él es un Dios justo y que ha establecido un día en el que ha de juzgar a todo el mundo. Ahora, lo cierto es que nadie por sí solo, por bueno que crea que es, puede satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios es satisfecha por la obra de Cristo, y esa obra de Cristo puede ser imputada a ti al tú acercarte a Él, al tú pedirle, conocerle. Dios mandó a su Hijo a pagar el castigo de nuestros pecados, el pecado de todo aquel que confiese a Jesucristo como Señor y Rey de su vida. Si aún no conoces a Dios, hoy es el día indicado para que empieces a conocerle. Y si todavía aquí hay alguien que está viviendo de manera religiosa, pero que no ha conocido a Dios, su misericordia es para ti también y te invita a conocerle. Ese Dios poderoso, ese Dios independiente, ese Dios soberano, ese Dios amoroso,
te ama de tal manera que proveyó una solución a esa separación eterna que había entre Dios y tú. La pregunta es, ¿quieres conocerle? Si tú quieres conocerle, Él se va a manifestar a tu vida.